bueno. Sí. Qué bueno. Sí, eso es bueno, es una suerte, Richard. Sí, una suerte, una suerte. Tenemos una cuestión que es preocupante y que es preocupante porque de repente venía la luz y ¡juas! Y se me apagaba. Y se fue. Y dijeron, no hay que suspender, bla, 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 bla. ¿Qué pasa, doctor Falconi? O sea, ¿hasta dónde se rompe la Constitución? Mire, había hace mucho tiempo en Ecuador un señor, si no me equivoco, bueno, no importa el nombre, pero que era un famoso violador. Lo habían detenido y lo habían, creo que condenado por violaciones. Creo que había violado a algunas señoras, señoritas, no sé. Camargo, exactamente. Ya ve, usted lo tiene clarísimo en la mente. Y entonces me acuerdo que desde esa época decía, pero ni Camargo ha violado como se viola la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Y yo lo que suelo decir ahora es que realmente la Constitución se viola a diario, siquiera 200, 500, 800 veces, porque las viola desde un empleado de ventanilla hasta los jueces que dictan sentencia. El último, y por qué además los jueces, Richard, esto es importante que quede claro y hay que tener el coraje para decirlo, porque si no, realmente pues estamos además inmersos en una actitud cómoda y que se frieguen los demás y nadie dice nada. Pero los grandes responsables, y yo vengo diciendo desde todo el tiempo y lo he puesto en tweet de cuando en cuando, la impunidad, la corrupción y la impunidad se consagra en las judicaturas. Ahí es que se consagra la impunidad. Y viene violándose de una manera tan sistemática y automática la Constitución y la ley que ya casi que todos, y particularmente el foro, nos vamos acostumbrando a ello. El último en esta especie de consigna, porque es una consigna que lleva quien más que usted, que en este medio de información, al igual que otros tantos medios, sobre todo los medios digitales en los que se dicen las cosas con más libertad, para registrar el hecho de que este bendito concurso para Contralor, que debemos tener claro, y si me permite una vez más, lo digo en poquísimas palabras para que la audiencia lo tenga claro, es una función sumamente importante, porque es el máximo funcionario público en tratándose del control de los recursos públicos y lo que es también muy importante, porque es la doble misión, pero esta no se la conoce tanto, la misión de velar porque las instituciones públicas cumplan su objetivo, cumplan su misión, ¿verdad? Y entonces, desde mayo, mire a ver usted cuánto tiempo, mayo del año pasado, viene, como se diría en un lenguaje sencillo, común, de ninguna manera grosero, se viene torpedeando el concurso desde mayo del año pasado porque el gobierno particularmente pretende y quiere un contralor a su servicio, un contralor servil que obedezca las instrucciones y que solape los manejos de este gobierno. Porque es eso directamente. Y mire, la secuencia, si usted quiere, yo la puedo repetir, la he dicho ayer, hoy día, la secuencia es clarísima. Viene del concurso desde mayo del año pasado, se dictó un reglamento por parte del Consejo de Participación Ciudadana para el concurso de Contralor específicamente, se nombró las comisiones ciudadanas y presidía el Consejo de Participación la ingeniera Almeida. No me acuerdo yo realmente, no he tenido ninguna relación personal con ella, o sea, no es que estoy hablando por una persona con la que tenga vínculos de amistad y mucho menos, tanto que ni me acuerdo el nombre. La ingeniera, creo que Sofía Almeida. Sofía Almeida. Exacto. La defenestraron con la policía. La sacaron de la presidencia del Consejo de Participación en una especie de golpe de Estado interno y nombraron al abogado Ulloa,
que era coidiarios fiel, hay fotos que van junto con Lazo desde la campaña, lo nombraron y él se posesionó con la policía, ante la policía. Entonces, ¿cómo es esto? Que el gobierno anda todo el rato, desde el presidente particularmente, hablando de la institucionalización, de la democracia, de esto y que el otro, y anda rompiendo y destrozando todas las instituciones del Estado. Porque esa posesión de Ulloa fue con el fin clarísimo, predeterminado, de cambiar el reglamento para el concurso de Contralor, como en efecto lo cambió, y agregar una serie de aspectos y suprimir otros que eran los que convenían al candidato del gobierno. Para darle un ejemplo, aquí se dijo, cambió el puntaje, cambió el sistema de valoración a una prueba subjetiva, lo cual era, como el nombre indica, absolutamente subjetivo, nada general, nada imparcial, y puso entre los requisitos un PhD, que no es común, que en lo que yo tengo entendido, si hay una o dos personas en el concurso, que ahora hay 103 personas, creo que si hay una, dos o tres máximo que tengan PhD, no había más, porque el PhD es un título académico, no es un título que se requería para un ejercicio profesional directo y claro como este, ¿verdad? Y así hemos venido de tumbo en tumbo. Ese consejo fue destituido por la Asamblea y después que lo destituyó la Asamblea en un juicio político, interfirieron ahí sí con una acción de protección. Tal vez alguna vez hablamos de eso aquí. Esas acciones de protección prostituidas por el gobierno. Eso debe quedar clarísimo. Prostituidas por el gobierno. Se las desmereció, están por los suelos de la Constitución y cualquier juez viene y dicta una acción de protección sin que haya legalidad alguna, peor constitucional. Y el último ejemplo es esta, pero déjenme ir en orden. Después de todas esas violaciones, la Asamblea, después que destituyó a ese Consejo de Participación presidido por el abogado Ulloa, se planteó una acción de protección para inutilizar ese resultado del juicio político. Y finalmente terminaron destituidos por la Corte Constitucional, ¿verdad? Entonces, de ahí vinieron unos transitorios, los suplentes, luego se eligió al actual Consejo de Participación en las últimas elecciones de febrero de este año, entonces tiene toda esa legitimidad de la elección popular y estamos ahora, adelantaron el concurso y estamos, pero claramente, que quede esto claramente expresado, no es el Consejo directamente el que maneja el concurso, pues hay una comisión ciudadana. Esa comisión ciudadana es la que ha tramitado el concurso, la que ha hecho toda la valoración de las carpetas, que en el caso de la mía se han ensañado la misma persona, clarísimamente, lo puedo comentar, pero eso ya es a título personal. Me falsificaron documentos, igualmente pues no pudieron ir más allá y yo apelé. El Consejo de Participación es el órgano de apelación, pero no es el que maneja directamente el concurso, sino la Comisión Ciudadana, y se resolvió aplicando el artículo 422 del Código Integral Penal, COIP, que se notifica a la Fiscalía por la falsificación de documentos públicos, así de grave, ¿verdad? Y de ahí pasamos entonces, avanzó el concurso, se hizo la valoración de las carpetas, se notificó la valoración de las carpetas y cuando debía ir el concurso a la etapa de la prueba escrita o examen escrito, vino una nueva acción de protección. Pero mire a ver esta irresponsabilidad y lo que debe quedar claro ante la audiencia y por esta vía ante el país. Aquí tengo yo todos los papeles a la mano. Lamentablemente me habría gustado enviárselos previamente, pero están a la orden para que los pueda poner en la pantalla. Ya. La presenta la demanda una abogada, Jennifer Díaz Ortiz. Vaya usted a saber esta abogada de dónde salió. Vaya usted a saber para quién trabaja. Y ella, que no es concursante, que nada tiene que ver en el concurso,
comete un fraude procesal escandaloso, porque le dice al juez de Bucay que tiene domicilio en Bucay, como que si eso le daría competencia al juez de Bucay para conocer y resolver esta acción de protección, lo cual no es así y lo paso a explicar inmediatamente, Richard, si me lo permite. Claro que sí. Pero aquí hay un engaño al juez, porque esta abogada vive en Los Sauces, está registrada en un montón de registros públicos, en el Consejo Electoral, en el de aquí, en el de allá, datos públicos, etcétera, en un montón de registros públicos, todos dicen que vive en Los Sauces 3, algo así. Entonces, pero engaña al juez. Y el juez, a su vez, apresurado, sin asegurarse de su competencia, con algo que es sumamente grave, le da trámite y ordena la suspensión del concurso y convoca una audiencia que debe llevarse a cabo el martes próximo. Pero le da trámite, ¿por qué? Porque plantea una acción de protección, pero esto tiene que tener claro, la acción de protección es efectivamente para hacer valer derechos constitucionales. Pero aquí no hay de por medio, para esta abogada Jennifer Díaz, no hay, no lo alega, no lo dice un derecho constitucional que se le haya violado a ella. Habla de generalidad de los derechos constitucionales y de la acción de protección. No es ni siquiera postulante. Si no es postulante, ¿cómo va a ser ni tener derechos concretos en ese concurso, ¿verdad? Concretos. Porque derechos constitucionales tenemos muchos. Hoy mismo, en este momento, estamos haciendo uso del derecho a la información, del derecho a la opinión, ¿verdad? Derechos y constitucionales tenemos muchos. Se violan diariamente, a todo nivel. Pero igualmente ya si se acude expresamente a un juez para hacer valer un derecho constitucional, que se diga cuál es el derecho constitucional violado. No se dice en la demanda. No se dice en la demanda, que aquí la tengo. Por toda la demanda, no se dice en la demanda cuál es el derecho constitucional violado. Y el juez tampoco lo dice, pero lo admite a trámite. Este juez lo que ha hecho, y en Bucay, lo que ha hecho este juez es prevaricar. Ha cometido un delito de prevaricato, que es lo que la ley denomina prevaricato, cuando el juez deja de hacer lo que la ley ordena o hace lo contrario. Porque entonces lo quiere decir que si los jueces están exonerados de cualquier responsabilidad, lo que sería inconstitucional, porque no hay autoridad exenta de responsabilidad, entonces el país está en manos de los jueces. Solo elijamos jueces, ¿verdad? Solo preocupémonos de los jueces. Y no puede ser así. Los jueces son los primeros que deberían cumplir con la ley. Y mire a ver usted para efectos del juez de Bucay, el artículo 7, si me permite, aquí está, lo voy a leer y que quede claro, Richard, si usted me lo permite, y está tan que quiero ser absolutamente categórico, que quede claro, porque cualquier abogado que esté viendo este programa, que habrá algunos, habrá muchos, y cualquier persona que no necesariamente sea abogado que esté viendo este programa, puede verificar y comprobar, y a usted le envían los mensajes, lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice perfecta y exactamente: la competencia. Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Ese es el juez competente para conocer de una acción de protección. El juez del lugar donde se origina el acto u omisión, que es Quito, ¿verdad? O donde se producen sus efectos, que sigue siendo Quito, porque los efectos del concurso en trámite son absolutamente en Quito. La prueba o el examen debía llevarse a cabo en Quito, estábamos convocados en Quito en el Colegio Benalcázar. La valoración de las carpetas se hizo en Quito, la Comisión Ciudadana funciona en Quito, ¿verdad? Entonces, todo era Quito. ¿Cómo va a dar, y con un engaño, a un juez de Bucay, ¿no es cierto? Y al juez de Bucay, que ahora se ha puesto eso de moda, le dice que vive en Bucay, esta abogada farsante, mentirosa, que comete fraude procesal,
que no tiene ninguna participación en el concurso y, como se dice comúnmente, no tiene ninguna vela en ese entierro, ¿verdad? Quiere torpedear el concurso. ¿Para quién trabaja? Es obvio para quién trabaja, ¿verdad? Y entonces, pero esa abogada, por el fraude procesal, también tiene pena, también tiene sanción de distintos tipos, ¿me explico? Porque hay que terminar con la impunidad. Por eso es que no hay respeto a la ley. Por eso es que no hay seguridad jurídica, que es otra de las garantías de la Constitución, la seguridad jurídica, ¿verdad? Y por eso, dicho en otras palabras, todo el mundo hace lo que le da la gana. Ahora hay una audiencia y esta abogada tendrá que responder por su fraude procesal, por su engaño al juez para atacar y detener el concurso, y el juez por su ligereza, por haber actuado sin competencia en contra de ley expresa, como lo acabo de leer. Eso es así de sencillo, Richard. Ahora, si no queda claro para alguien, y si quiere que brevemente le explique las reglas de la competencia en materia judicial, lo puedo hacer con todo gusto. Usted me dirá. Doctor, explíquenos eso y explíquenos también qué sanciones se le pueden aplicar a este tipo de personas que hacen fraude procesal, porque eso es un engaño a la verdicta pública, es un engaño al país. Y no puede ser que alguien, por intereses creados de terceros, de los que manipulan la cosa, o sea, haga lo que le da la gana. Denos una explicación, mi doctor, porque necesitamos conocer qué es lo que hay que hacer en ese sentido. ¿Cómo no, Richard? ¿Cómo no? Mira, a ver, primero, ¿cuáles son las reglas de la competencia? Se habla en el COGEP, y esto viene desde el Código de Procedimiento Civil, y el Código de Procedimiento Civil viene desde mediados del siglo pasado, de la jurisdicción y competencia. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es la capacidad de juzgar, emitir un fallo juzgando y hacer ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Pero esa capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se divide en la competencia, que tiene distintas calidades, por así decirlo, ¿verdad? Porque obviamente un juez, ahora hay jueces multicompetentes, que yo lo señalaba y lo decía desde que daba clases, que son convenientes, obviamente son necesarios, porque había, por decir, dar un ejemplo, lugares de pocos habitantes. Por ejemplo, había un juez de trabajo. Diga usted, en el mismo Bucay, sigamos con un ejemplo, en una población, en una pequeña ciudad, en una pequeña estructura, un pequeño cantón como el de Bucay, en la sierra también muchos, en todo el país, había 3 causas al año. Había juicios penales había 8. En los juicios civiles había 5 causas. Y eso estaba dividido en distintos jueces. De ahí surgió lo que ahora es común, los jueces multicompetentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen competencia para conocer por igual, y entre esos entran a las acciones de protección, que actúan como jueces constitucionales, para conocer por igual juicios laborales, juicios civiles, juicios penales, etcétera. Multicompetente. ¿Y por qué? Porque la competencia y las reglas de la competencia, que son las que hacen viable la jurisdicción, las reglas de la competencia son principalmente en razón del territorio, en razón de las personas, las cosas y los grados. En términos generales, todo esto es obviamente doctrina, ¿no? Doctrina procesal, doctrina de derecho procesal. En razón del territorio, si usted tiene, ¿y cuál es la regla ahí general del territorio? Nadie puede ser demandado sino ante el juez de su domicilio, obviamente. Ahora, voluntariamente puede someterse a otros, como se hacen los contratos con frecuencia, al juez de otro domicilio. Pero si una persona tiene su domicilio en Ambato, solo puede ser demandada ante el juez de Ambato, salvo que se hubiera voluntariamente sometido en un contrato o de otra manera a otro juez, ¿verdad? Pero la regla es que nadie puede ser demandado sino ante el juez de su domicilio. Esa es la regla del territorio, la competencia en razón del territorio, ¿verdad? De las personas, obviamente, pues entra en juego las personas, los grados y las cosas. Sí, tiene que
que tratar, por ejemplo, de un conflicto de una hacienda que está ubicada en el cantón Alausí, pues hay que ir a ver el tema al juez del cantón Alausí, porque ahí está la cosa materia de litigio, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, para beneficio de la audiencia, esas son las reglas de la competencia. Y entonces, un juez de cualquiera de este tipo puede conocer las acciones constitucionales en primera instancia y ahí, que son las acciones de protección, y ahí se convierte en juez constitucional, pero al mismo tiempo puede ser también sujeto de prevaricato, y cuando es prevaricato tiene que responder, ¿verdad? Ahora, cuando el juez es llevado a engaño, y ahí está lo que se produce, el fraude procesal. Y el fraude procesal está tipificado como delito también en el COIP, ¿verdad? Y entonces el abogado en términos generales, no sea hombre o mujer, el abogado que comete fraude procesal tiene una sanción de tipo judicial que la debe imponer el mismo juez, aplicando las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial, y comete también un delito. Ahí hay que ver, le estoy hablando un poco de memoria, no tengo el COIP a la mano, el Código Penal, pero cosa curiosa, ahí en el Código Penal prevén el fraude y tipifican el fraude procesal, pero curiosamente no para toda clase de juicios, que es una barbaridad, es un error, pero bueno, así está. Y en materia penal no cabe ni se puede hacer una interpretación extensiva. Pero si no está entre las tipicidades, en la tipificación para el delito en una acción de protección del fraude procesal, no deja de ser de fraude procesal y no deja de tener la posibilidad de las sanciones en el ámbito profesional, el abogado que cometa ese fraude procesal, como es este caso concreto, ¿verdad? Engañar al juez. El fraude procesal es típicamente el engaño al juez para perjudicar a la otra parte. Y ahí entra en juego también la lealtad procesal, porque la lealtad procesal tiene que tenerla la parte que interviene en un juicio para con la otra parte y para con el juez. Es la lealtad a los principios, la lealtad a la ley. Eso y yo no he aceptado nunca aquello de que los abogados son los únicos corruptos, los únicos que están formados para violar la ley. No hay tal. Mire que ha fallecido hace mucho tiempo, un gran autor uruguayo, lo pueden googlear, Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira, Vaz con B corta y con Z, Ferreira, que escribió un libro que se llama Moral para Intelectuales. Y en ese libro decía Vaz Ferreira, hay profesiones o actividades que se piensa que tienen una inmoralidad intrínseca, como la política o la abogacía. Y eso no es así, porque si eso se aceptase, querría decir que el fin justifica los medios. Y no es que los abogados no puedo dejar de ser abogado, somos inmorales por abogados. No es que los políticos son inmorales o ladrones por políticos. No, el problema es la persona. Y la persona que en política, en abogacía o en cualquier otra profesión actúa contra la ética, contra la moral y contra la ley, debe ser sancionada. Y no tiene por qué involucrar a todo un gremio, a toda una profesión, a todo un gran número de personas, ¿verdad? Entonces, eso es clarísimo, Richard, y hay que poner orden. Pero si vivimos bajo mirar para otro lado, bajo el criterio de solapar cualquier irregularidad, bajo el criterio de que es más cómodo no entrar en conflictos ni entrar en problemas con nadie, eso es lo que nos tiene hundidos como país. Y eso es lo que nos hace perder toda credibilidad en la justicia. Lo que se han olvidado es que la justicia es un servicio público, es servicio público de justicia, la justicia oficial, la justicia que la hace el Estado a través de la función judicial, ¿verdad? Pero tiene que ganar credibilidad, tiene que ganar confianza. Ahí se decía en el Talmud, puse un tuit ayer, hoy día, no me acuerdo, que decía, ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Y estamos viendo eso a diario en Ecuador. Pero los que merecen ser juzgados y no están siendo juzgados son un montón. El momento que haya 4 o 5 jueces
cumpliendo una condena por prevaricato, ahí va a empezar a acabarse el prevaricato reiterado que están cometiendo, y porque son generalmente los mismos jueces que una y otra vez. Y eso se lleva también a lo que implica alteración al principio constitucional de la seguridad jurídica, al limitar otro derecho constitucional básico, que es el acceso a la justicia. La gente humilde no tiene acceso a la justicia. Mientras usted ve que el pobre hombre que se roba una gallina, a veces por hurto famélico para la audiencia, los que no lo conozcan exacto, así se denomina, pero es el hurto por hambre, ¿verdad? Por el hurto famélico, el hurto por hambre, puede ser que ni siquiera tiene sentencia, puede pasar 4 o 5 años en una cárcel, pero claro, los personajes son otra cosa, ¿verdad? Los que controlan y manejan los jueces, los que se jactan de controlar los jueces, de dominar de dominar el otro. Y entonces es un país que no vive la justicia, es un país que no tiene seguridad jurídica, es un país en que la generalidad de la gente no tiene acceso a la justicia. Ahora los jueces con cualquier pretexto le rechazan una demanda, mientras que cuando no ha lugar, cuando no ha derecho, como esta que se ha planteado en Bucay, que es escandalosamente ilegal por donde la mire, que es el producto de un fraude procesal, se la tramite inmediatamente. No puede seguir así este país, mi estimado Richard. ¿Y cuál es el móvil de todo eso? Para lo cual ha sido esta abogada testaferro, para lograr obstar, detener, suspender, como se lo ha ordenado, el concurso para Contralor. Porque el gobierno no quiere Contralor independiente, porque el gobierno quiere un Contralor a su servicio, lo que atenta contra el principio mismo de la naturaleza misma de la Contraloría del Estado, porque es un órgano del Estado para controlar a todo el Estado, los recursos públicos de todo el Estado, y que las instituciones del Estado cumplan su objetivo, cumplan su misión. Esa es la síntesis, Richard, y ese es el estado en que estamos aquí debatiéndonos, y muy particularmente debatiéndonos quienes de una manera u otra ejercemos la abogacía. Y mire que no voy a hablar del tema particular, las trampas que a mí me han hecho y que me las vienen haciendo desde, acuérdese que hubo una audiencia que usted creo que también la recogió en este programa, una audiencia en la Comisión Ciudadana. La misma comisionada, una comisionada Ojeda. Mire a ver esto, Richard, es que esto sí tengo que mencionarlo, perdóneme. No tengo que hablar del tema personal aquí en este programa tan respetable, no quiero abusar de la audiencia, pero es que esto sí debo mencionarlo por lo inaudito que es. La misma comisionada Ojeda, que tenía mi carpeta cuando se cometió el grave delito de falsificación de un documento público y el grave delito de mutilar otro documento público, lo que fue aclarado debidamente en la audiencia, es quien califica mi carpeta después. Yo pedí de una y otra manera que se excuse, que se retire, que nombren otra persona. No hubo manera. Y el presidente de la comisión me dijo, las carpetas es responsabilidad de cada comisionado. Y ella tenía mi carpeta. Pues, ¿qué cree que hace? Para no dar los ejemplos voy a poner solo el más grave, para no dar todos los ejemplos de las trampas que me ha hecho en la valoración de mi carpeta. No me reconoce ningún tiempo por el ejercicio profesional. ¿Qué tal? O sea, para esa comisionada Ojeda, yo no he ejercido la profesión de abogado en Ecuador. ¿Qué tal? Declarado más de una vez el mejor abogado del año, desde hace años, ¿verdad? Decano de la Facultad de Derecho en 1984, graduado en 1975, cuando no había RUC, el que quiere contar mi ejercicio profesional desde que tengo el RUC. Creo que es el 2004, desde que tenía que sacar el RUC para facturar, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero no, y ella que quería y pretende que yo haya demostrado todo con convenios profesionales o con contratos o con escritos o lo que fuere, en los casos en los que he ejercido la profesión. Pero esa actitud ignorante, no por ser grosero, ignorante porque ignoran que los abogados estamos desde la Constitución, tengo aquí las normas a la mano, desde la Constitución
y las leyes estamos obligados al secreto profesional. Obligados al secreto profesional. ¿Qué quiere decir? Que los abogados tenemos un mandato constitucional que nos garantiza la libertad de conciencia y el secreto profesional. Y tenemos además una sanción en el Código Orgánico de la Función Judicial y una sanción en la Ley Federación de Abogados, una mención, el Tribunal de Honor al que le toca conocer la violación al secreto profesional, y entonces se pretendía que yo viole el secreto profesional poniendo, que creo que alguien más lo habrá hecho, poniendo los ejemplos del ejercicio profesional, los convenios de servicio profesional. ¿Qué tal? He sido citado hasta en fallos de la Corte Suprema, lo que era antes la Corte Suprema, que están publicados en la Gaceta Judicial, fallos en juicios concretos, ¿verdad? Pero para ella como cuenta a partir del RUC, pero como no he acompañado facturas ni los ejemplos ni los convenios del violando lo que sería violando el secreto profesional, entonces me borra todo el ejercicio profesional, graduado en 1975. Esto sí debo señalarlo, mi estimado Richard. Y aún así hacen trampa y para que no llegue Juan Falconi, detienen el concurso, ilegal, inconstitucionalmente, ¿verdad? Y además, aunque yo hubiera querido hacer, que yo quisiera aceptar eso, el Código Civil dice clarísimamente, pues no quiero hacer gala de conocimientos, de los textos, de las leyes, pero es así y así es como tenemos que ejercer y plantear las cosas. El Código Civil dice, los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. En el título preliminar del Código Civil, salvo que se prevea otra sanción. Entonces, yo no podía acatar ni siquiera en el reglamento, en un instructivo, no podía acatar, bastaba el título, el RUC, que los había acompañado, es lo que me habilitaba para ejercer como he ejercido durante todos estos años, más de 40 años, la profesión de abogado, y para darle gusto con un acto ilegal, con un acto que implicaba responsabilidad para mí, para poner esos ejemplos ahí, que además, de acuerdo con la ley, ese instructivo en esa parte, con el Código Civil, es nulo. Es el acto que prohíbe la ley, es nulo, porque la ley nos prohíbe revelar el secreto profesional. Esa es la síntesis, mi estimado Richard. Permítame que le diga. Antes de subir a Lucho, una pregunta más. Claro, cómo no. ¿A qué hora? Solo déjeme agregar esto en dos palabras. Que le agradezco anticipadamente a la audiencia la paciencia y que esta entrevista con usted me está surtiendo, aunque sea efectos terapéuticos. Ahora sí, adelante, Richard. Yo decía, doctor, pero ¿cómo se puede sancionar? O sea, a ver, ¿quién puede iniciar una acción contra esta accionante que le miente a un juez que vive en Bucay? O sea, un ciudadano puede hacerlo. ¿Puedo yo meterme y decir, voy a demandar a esta señorita? Espérame, doctor. Delito. Es un delito. Lo que hago la salvedad, y lo voy a verificar, es la salvedad si la parte específica del COIP contempla esto, porque ya le digo, en el COIP debió decir el fraude procesal penado en cualquier tipo de juicio, pero en el COIP dice los juicios civiles y penales y creo que algo más. Pero entonces ahí viene la excusa de decir, sí, pero este no es un juicio civil, este no es un juicio penal, es un juicio constitucional. Pero igual, en la parte ética, en la parte profesional, aunque se aparte, valga la redundancia, aunque se vaya por otro lado del penal, igual tiene una sanción. El juez está obligado de sancionarla, multarla, rechazar de plano semejante pretensión, que va acompañada, primero, del engaño al juez, el fraude procesal, y segundo, igual también el fraude procesal en el engaño al juez al decir que hay derechos constitucionales que se le han violado y ni siquiera dice cuál es el derecho constitucional violado. El derecho a mentir, el derecho a engañar, ¿cuáles? Esos no son derechos constitucionales, Richard. ¿Me explico? Claro, definitivamente. Déjeme subirlo a Luis Enrique Flores desde la ciudad de Guayaquil. Lucho, buenas noches, un abrazo
Con el doctor Falconillo usted no se ve hace como un mes. Un abrazo, buenas noches. Creí que ya se había olvidado usted de mí. No le oigo. Active el audio. Decía doctor, un abrazo de Guayaquil. Un gusto volvernos a encontrar. Tuve unas vacaciones un poco largas, pero ya estamos nuevamente aquí para conversar, hacer esta tertulia que verdaderamente lo llena al parroquiano, y es lo que tratamos y de la sabiduría del pueblo, siempre las verdades. Usted ha dicho que es un efecto terapéutico. Y esos términos que nos ha dicho también lo estamos, porque realmente todos los días vivimos un caso y otro caso y otro caso y no salimos realmente qué es lo que se quiere hacer en el país. Hay una persecución al Consejo de Participación Ciudadana y Control. Y sabemos todos los ecuatorianos a qué se debe. Verdaderamente este grupo humano que ha llegado el día de hoy al Consejo de Participación Ciudadana está demostrando con claridad, el pueblo está entendiendo el verdadero valor de la participación ciudadana, y como ya ven que esto va avanzando como una ola, realmente quieren cortarle de raíz y buscan pretextos donde verdaderamente la parte jurídica está chocando. Está chocando porque verdaderamente no se entiende cómo es que una disposición que da la Corte al Consejo de Participación Ciudadana, que reabra el asunto del concurso del Contralor con el anterior reglamento, hoy en día, eso que están avanzando, se paraliza por una disposición de un juez. Eso es lo uno. Lo otro, también, doctor, ¿cómo se puede entender de que el anterior Consejo de Participación Ciudadana fue sancionado, fue destituido por no cumplir una disposición de un juez? Hoy en día que se está cumpliendo una disposición de un juez, también son observados los señores de Participación Ciudadana. ¿Cómo entender esta ditonomía que existe? Cuando lo haces, cuando no lo haces, eres castigado. Y cuando sí lo haces, también vas a ser castigado. Porque supuestamente el famoso candado que le dejó la misma corte que está ahorita, que fue nombrada por el Trujillato, está defendiendo el candado que dejó Trujillo. Doctor. Interesante lo que usted anota, Lucho, y yo creo que es importante que quede claro esto. Es muy importante que quede claro esto. En realidad, yo no he visto, no tengo los detalles de adentro, ni mucho menos del Consejo de Participación, pero yo no he visto una acción concreta de ejecución en contra de ese dictamen que se alega, de ese dictamen anteriormente que se lo ha mencionado reiteradamente. Sí tengo claro también que hay un fallo del juez de Rumiñahui que ordenó avanzar con el concurso, ¿verdad? Y hay otro, y ahora pues hay otro que contra de eso va. Y que hay distintos fallos. Y lo que yo registro de la actitud del Consejo, que al final del día es lo importante, era que planteó a la Corte Constitucional, bueno, ustedes son el máximo órgano constitucional, digan qué es lo que vale, qué es lo que hay que hacer, si hay fallos contradictorios, si hay fallos distintos, me explico, digan qué es lo que hay que hacer, pero no es cuestión que porque uno o dos jueces de la Corte Constitucional quieren destituir a una persona, se va a convertir la Corte Constitucional en un temébulum, en un verdugo que va a andar destituyendo a cualquiera que no le guste, porque políticamente no le guste de ninguna manera. Para que se aplique una sanción de la severidad que implica una destitución, primero tiene que estar prevista.
Segundo, además de que esté expresamente prevista, tiene que quedar claro si es que se aplica a un funcionario de elección popular. Elección popular. Eso es importante que quede claro, ¿verdad? Y ahí para ir dilucidando el tema en concreto, son las reglas generales, para ir aplicando al caso específico. Porque esto no es cuestión, y esto es fundamental, y fundamental que quede claro para la audiencia, no es emotivo, no es por cuestiones filosóficas ni por tendencias políticas en uno u otro sentido. El juez tiene que actuar de acuerdo con la ley y sobre todo aplicar con la ley con justicia, no de manera contradictoria, pues verdad, sea cualquier tipo de juez que sea. Y eso, pues claro, la Corte Constitucional es un tribunal muy alto, es obviamente un tribunal muy alto, y tendría que existir la tipicidad específica. Mire que yo ponía cierta duda en cuanto al prevaricato, ¿verdad? Y perdón, al fraude procesal. No tengo el código, el COIP a la mano, pero algo me recordaba yo en esa parte y marcaba la duda si se aplicaba a toda clase de juicios. Si bien es cierto que la Corte Constitucional tiene en el numeral 9 por ahí del artículo que trata de ese tema de la Constitución, de las facultades de la Corte Constitucional de sancionar para aplicar al juez que no cumpla una sentencia, a la persona que no cumpla, al funcionario público que no cumpla una sentencia, sí lo podría destituir, pero tiene que cumplir cuál es la sentencia que quieren que cumpla primero. Y segundo es un dictamen. Entonces, hasta donde yo registro en la información general, lo que el Consejo de Participación ha planteado es que diga cuál es la que hay que cumplir para cumplirla. No es que han estado en rebeldía, no es que han dicho vamos a hacer lo que querramos, no es que han dicho la Corte Constitucional no es competente ni tiene autoridad, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso tiene definitivamente una connotación política, para decirlo con toda claridad, ¿no? Doctor, lo que tiene es que el candado está dado para los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, pero no para la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo la veeduría. Ellos lo que tienen que hacer, de acuerdo a las normas que les rigen al Consejo de Participación, es realmente aplicar lo que está pidiendo la ciudadanía. Y sobre un tema específico. Entonces, ¿para quién mismo es el candado? El candado es para los miembros del Consejo y también para la ciudadanía. Entonces no podemos nunca pedir una veeduría, doctor. Si está entre la razón de ser del Consejo de Participación es promover y manejar, promover y conducir toda esa participación ciudadana. Ahora, en el caso, yo le he dado unas opiniones generales. En el caso concreto, no tengo yo la información para dar una formación específica para el caso concreto, pero esas reglas generales creo que son clarísimas, ¿no? No se puede, y no sabría yo cuál es la sentencia que finalmente habría incumplido el Consejo de Participación, o cuál es la sentencia que se quiere que cumpla, o si no es sentencia, dictamen, porque entiendo que ni siquiera es sentencia, sino un dictamen, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que tener claro. Y además, yo no registro en la información general que tenemos todas las personas en este país, como ustedes, relativamente informadas. Vemos las noticias, leemos el periódico, tenemos este tipo de diálogos y nos enteramos y nos informamos. Lo que yo tengo registrado es que la reacción del Consejo de Participación fue más o menos en esa línea, decir, bueno, señores, ustedes son el máximo tribunal en materia constitucional, digan qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿dónde está la violación? Pues, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Ahora, doctor, sí, Richard. A intereses o... Yo quiero hacer una pregunta, doctor. No sé si es materia jurídica, pero qué importante sería. Si el Consejo de Participación Ciudadana es hecho para representarnos a nosotros, yo soy un ciudadano, quiero una veeduría,
pero le pusieron un candado y no puedo hacer nada contra los que puso Trujillo. Entonces, ¿para qué estoy como ciudadano? ¿Se están irrespetando mis derechos? ¿Puedo hacer uso de ese derecho a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Claro, debería poderse, ¿no? Obviamente que hay aspectos que tendrían limitación, que eso es lo que yo conozco de la existencia de ese dictamen, pero no lo tengo hoy por hoy, en este momento, no lo tengo en la mente como para poder comentarlo, ¿verdad? Es un tema que simplemente pues no le puse interés, no es un tema de derecho profundo que deberíamos estudiarlo los abogados, es un tema concreto en esa materia, ¿verdad? Que fue promovido derivado de una consulta popular, me acuerdo de esa consulta en la época de Lenín Moreno, que manejó el difunto Julio César Trujillo, ¿no? Pero eso hay que ver el tema concreto, objetivamente, porque hasta por respeto al país, a la opinión pública, tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Porque no puede ser de ningún nivel, y menos del nivel de quienes están dotados de jurisdicción, sea constitucional o sea común, que es la capacidad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, no es para cometer cualquier clase de arbitrariedades. Porque al final del día los jueces y las personas de los grados inferiores siguen el ejemplo, pues. Por eso es que los jueces de primer grado hacen lo que les da la gana, porque saben que no tienen sanción, saben que cuentan con impunidad. Uno va al órgano de queja, al Consejo de la Judicatura, y es la misma vaina, es la misma vaina. ¿Por qué? Porque ahí están, como se dice, no me gustaría usar una palabra inapropiada, pero una palabra, están de común acuerdo, ¿verdad? Y están solapándose los unos a los otros, así de sencillo. Y así no va a ningún lado este país. Mientras no haya un sistema de justicia confiable, no hay pueblos que puedan vivir sin jueces que administren bien y pronto la justicia. Decía otro autor, la frase no es mía, decía otro autor, y eso hay que tenerlo presente, pues, porque entonces, y además, ve uno la carátula del juicio, ya sabe quién gana. El más poderoso, el más rico, ese es el que gana. Coge, ve la carátula del juicio, siga, lee el juicio, lo lee al final la sentencia, ese es el que ganó. ¿Me explico? Entonces no se puede vivir así, no se puede manejar así. En la Corte de Nueva York, si no me equivoco, en el dintel de la Corte de Nueva York, que es un edificio con esas columnas clásicas, esas columnas tipo romano clásicas, hay una frase que dice: la justicia es el mejor pilar o el principal pilar para la democracia. ¿De qué democracia hablamos sin justicia? ¿De qué democracia habla un gobierno que anda cacareando la democracia y por abajo haciendo toda clase de trampas? ¿De qué democracia es esa? No hay manera, eso no es democracia, pues. Eso no es igualdad. Eso no es igualdad. Eso no es seguridad jurídica. Eso no es acceso a la justicia, que son las garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces, y en eso tiene que haber una reacción. Los primeros llamados a cumplir con la ley, yo lo he dicho siempre, no hay cargos importantes per se. Es la persona la que le da realce al cargo, es la persona con la gestión. Y tenemos la historia ecuatoriana llena de ejemplos. Es la persona con la gestión idónea, con la probidad, la que le da realce, que tiene los enfrentamientos, pero por defender el bien común, por defender los intereses generales, por sobre los particulares. Esa es la Constitución. Y paradójicamente, mire, paradójicamente no la tengo a la mano, pero lo tengo en la memoria. El primer artículo de la Constitución ecuatoriana dice que Ecuador es un estado de derechos y justicia. Y hoy por hoy lo que menos vivimos es justicia. En ningún nivel. Eso es lo que se da en Ecuador. Tampoco derecho. ¿Perdón? Le decía que tampoco estamos viviendo derecho ni justicia. Es decir, el artículo 1 de la Constitución está violado totalmente. Totalmente, sistemáticamente y permanentemente. Así es, Richard. Y en esto tiene que haber efectivamente una reacción. Tiene que haber una reacción. Que sea el interés general. La gente, mientras más sencilla, mientras más humilde, es la que menos acceso tiene a la justicia.
Y esto se está tornando invivible. Por eso estamos viviendo bajo el imperio de otros poderes, de esos poderes fácticos, delincuenciales, que eso es lo que impera hoy por hoy en la República. Miren las noticias, yo ya los paso por alto, los borro, pero es tétrico. Estamos viviendo un estado de terror colectivo. Eso es una realidad que arranca del terror jurídico. Mire a ver cómo las cosas que se hacen en los centros penitenciarios, pero los que dictan las sentencias tienen total impunidad. Y las reglas están sujetos y deben estar sujetos a las reglas legales. Esa es la historia de mi estimado Lucho. Doctor, el artículo 204 de la Constitución habla del poder ciudadano. Es decir, están totalmente violando esa norma específica que es la suprema de la Constitución. Pero también usted acaba de decir que el ser humano es el que da el realce a una institución con su honestidad, verdaderamente, con su lealtad, con una forma de trabajar en línea en base al servicio que tiene que dar al público. Pero hoy día hay una mentalidad donde que si usted ha laborado en una época de un gobierno, es señalado y no puede ocupar nunca más un cargo público. A ese extremo hemos llegado, que solamente las personas que no han trabajado en ese periodo pueden laborar. Es decir, ya quedaron violentados todos los derechos. Mire que el Plan Liga Azul, aquí lo dice, el Plan Liga Azul habla, el correísmo coronó al llegar al Consejo de Participación, según analistas, el riesgo de la decisión complica su estrategia de ganar la presidencia, se vuelve necesario. O sea que por haber colaborado, por haber defendido, por haber sido un hombre honesto en una época, jamás podrás volver a ocupar un cargo público porque tienes un cliché que trabajaste en ese gobierno. ¿A ese extremo hemos llegado, doctor? A ese extremo hemos llegado y lo vemos a diario. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que se está configurando, y esto es importante que quede claro y que se tenga claro y que se denuncie, porque ustedes tienen un montón de colegas que son los que cometen ese delito de odio, que permanentemente cometen, que es un delito de odio, tachando y significando por el mero odio a ciertas personas porque las identifiquen con otras personas o con ideas de otras personas. No podemos vivir bajo el imperio del odio, de la venganza y más aún de esa venganza injustificada, perversa, que tiene dividida a la sociedad ecuatoriana. Estamos convirtiendo a un país que el enemigo está por dentro, está dividiéndose hasta las familias. El que tiene cierta tendencia es malo y el que tiene esta otra tendencia es bueno. ¿A dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Me explico, Lucho? Sí, doctor. Ya, usted ha notado algo que es realmente importante. Doctor, es de resaltar que este tipo de personajes que señalan y vienen haciendo una división en el país mezclan al ser humano que verdaderamente ha dejado una secuela de un trabajo honesto, de un trabajo donde sin estarlo señalando se siente, se lo ve y el pueblo es agradecido, pero no, estas personas que hoy en día hacen, como usted muy bien lo dice, hacen opinión pública, comienzan a meter el odio. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos suponen que todos son delincuentes. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, mire, doctor, se ha filtrado un audio del presidente de la Corte, donde antes de ser nombrado, él hablaba de que el caso soborno, realmente Correa era injustamente sancionado. Cuando sube a la Corte, ahí se lo señaló y lo juzgó. Ese audio existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando me conviene, no es. Y cuando ya estoy en el poder, sí señalo y sí es. Eso es lo que nos tiene destruido, doctor.
Yo digo, Lucho. Ahí me oye. Ahí. Sí. Ya. Yo digo, en política, la lealtad es para con los electores y por esa vía para con el país. No es necesariamente para con los amigos. La lealtad es, repito, para con los electores que le dieron un voto y por esa vía para el país donde lo eligieron. ¿Sí me explico? Pero esos conceptos están hoy por hoy obsoletos. Casi que pasan a ser ya, se los tiene como románticos. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar? El enemigo no está dentro, el enemigo está afuera. Aquí puede haber distintas tendencias, distintas teorías políticas, distintos intereses, pero no es el enemigo, ¿verdad? Y eso hay que ir, o vamos trabajando porque se superen los odios entre los ecuatorianos, o estamos en la práctica permitiendo que el país se desintegre. Esa es la síntesis, Lucho. Yo creo que usted ha tocado un tema gravísimo, y bueno, he hecho mis comentarios, he hecho mi aporte, siempre gozando de la generosidad de ustedes, de la paciencia de su audiencia, y ya espero pues que estaremos cualquier otro momento nuevamente en esta línea, en estas ondas, para seguir contando con esta grata oportunidad que ustedes me dan de llegar a su audiencia. Doctor, nos quedamos el día de hoy con una frase. Sí. El efecto terapéutico. Surge algo, ¿no? Sí, es verdad, claro. Pero hay algo más, doctor, que quiero sacar como conclusión. Bucay se prestó para eso. Un juez de Bucay se presta para eso. Claro, eso es una barbaridad. Ese juez debe ser sancionado y que sirva de ejemplo. Lo mismo que esa abogada que engañó al juez y que sirva de ejemplo para los demás jueces. No es por cebarse ni ensañarse con él, sino por la irregularidad, por la infracción que ha cometido. No es competente para empezar. Y las reglas de la competencia son básicas para cualquier juez. ¿De dónde salió competente? Porque una abogada de por ahí le dice que tiene domicilio en Bucay. Si el juez de domicilio de la persona que propone una acción de protección no es el competente, el juez competente es el del lugar donde se ejecutó el acto y el del lugar donde va a surtir efectos o donde va a surtir efectos. ¿Sí me explico? Eso es el texto, yo se los he leído, el texto de la Ley de Garantías, la Ley de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. Entonces, o cumplimos la ley o nadie cumple la ley. ¿Sí me explico? Exacto. Los colombianos tienen un dicho que es muy gráfico cuando significa esto, o todos en la cama o todos en el piso, pero no puede haber esa segregación, pues no. A unos le aplicamos la ley, a otros no, ¿sí o no? Esa es la síntesis, Richard, Lucho. Mil gracias por la invitación. Un saludo, un abrazo cordial y agradecimiento a la audiencia, sobre todo por la paciencia que habrán tenido en escucharnos esta noche. Cuídese, que Dios la bendiga. Un abrazo.